Entonces, ¿qué tenemos que tomar a la hora de, o qué herramientas tomar a la hora de interpretar la Biblia? ¿Qué herramientas vamos a tener tú y yo para tomar, para ya nuestra predicación, para nuestro estudio? Primero, el contexto del libro. Eso es muy importante, porque el libro está puesto en un contexto, porque nosotros creemos en la historia de la redención. Génesis y Apocalipsis es una sola historia, ¿cierto? Comenzó en Génesis y termina en Jerusalén, en la Nueva Jerusalén. Pero pasan un montón de años ahí. Hay miles de años entre medio. Y en miles de años que hay entre medio, estos miles de años, hay un contexto que tenemos que conocer. O sea, si usted va a estudiar el libro de Lucas, hay un contexto en Lucas. Si usted quiere leer Jeremías, hay un contexto en Jeremías. Si usted quiere leer cualquier otro libro, tiene un contexto. Y ahí tenemos que analizar ese contexto. Si no, vamos a caer en errores cuando intentemos interpretar la Biblia. Primero, contextos culturales. La cultura de, por ejemplo, Isaías predica al mismo tiempo que Habacuc. Pero Habacuc y Isaías son totalmente distintos. De hecho, nosotros conocemos a profetas mayores, a Isaías, profetas menores, a Habacuc, ¿cierto? Porque son más cortos, básicamente, esa es la diferencia. No es que sean menos importantes. Pero el texto de Isaías es un texto gigante. Y un texto de un erudito. Isaías es un erudito que está predicando en el reino de arriba. Habacuc en el reino de abajo. En el mismo momento. Pero ¿cuál es el contexto que está pasando? Son totalmente distintos. Lo que está viviendo Isaías y lo que está viviendo Habacuc son totalmente distintos. Así que cuando tú te acercas al texto, tienes que saber en qué contexto cultural se está viviendo. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a Corintios, una cosa muy importante de la cultura de Corintios era que las mujeres eran sacerdotisas, ¿cierto? Y esas mujeres tenían sexo, por ejemplo, en las escaleras del templo. Eso era que estaba aceptando toda la cultura de Corintios. Tú debes saber eso. Porque por eso que se están convirtiendo en ¿quiénes? Al Evangelio. Prostitutas. Están llegando a las casas de los hermanos. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vístase decorosamente. Entonces, cuando tú entiendes por qué Pablo está diciéndole vístase decorosamente, porque Pablo es un machista, retrógrado, patriarcal, no. Las que están convirtiendo y pasando a las casas, recuerda que no hay templos, no hay iglesias, hay casas. Entonces, a las casas del pastor Marcelo están llegando mujeres que eran prostitutas. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Un ejemplo. Perdón. No me voy a meter yo un ejemplo, tiene que ver a otro. Entonces están llegando a la casa del pastor Marcelo ex prostitutas. ¿Qué pasa con los vecinos? Oye, ¿también una mujer ahí? Entonces, ¿es un prostíbulo? No. Se están convirtiendo. Se están volviendo a Jesucristo. No hay templos, hay casas. Van a las casas. Entonces Pablo dice, mire, no se vista como se vestía ya. Vístase decorosamente. Cuando tú comprendes eso cultural, tú comprendes el texto. Ya si te abrió la mente con respecto al texto, es por eso. No es que Pablo es un misógino que odia a las mujeres. No. Eso es lo que estaba pasando. Mujeres se estaban convirtiendo y no tenían por qué saber cómo vestirse. A lo mejor ella estaba empezando a gastar en súper viejo. Entonces, por eso, vístase decorosamente. ¿Entiendes cómo la cultura afecta también nuestra interpretación bíblica? Entonces, hay que estudiar la cultura del texto que nosotros estamos estudiando. Nosotros vamos a aplicar en cualquier texto qué está pasando culturalmente, qué se está viviendo. Y eso para tenerlo en consideración. Luego, lo político. Para nosotros, cuando hablamos acerca de política, más en Chile en esta época, es como hablar de izquierda y de derecha. No estamos acerca de eso. Se aprueba o no aprueba, entonces no estamos hablando acerca de eso. Pero hay un contexto político. Nosotros en la iglesia estamos hablando a Lucas. Cuando Lucas escribe, hay un contexto político. Por eso cuando usted lee Lucas, ¿qué va a leer? Que Jesús nace cuando era gobernante cuando gobernaba aquel. Lucas hace toda una descripción política de lo que está pasando en ese momento. Si tú lees Lucas 1, Lucas 2, te vas a dar cuenta que Lucas dedica 5 o 6 versículos solamente a explicar qué está pasando políticamente ahí.
para que podamos comprender lo que Jesús va a hacer después. ¿Por qué? Porque es muy importante darle contexto a lo que está pasando. Jesús va a predicar en un contexto político de efervescencia con respecto al Mesías. A ese momento más álgido de la llegada del Mesías. Ya han llegado como 7 o 8 Mesías. La entrada a Jerusalén de Jesús en el burro ya ha pasado 7 o 8 veces antes, pero a caballo. Ya han entrado a la plaza de armas, por así decirlo. Y ahí han proclamado el Mesías. Así que, por eso es que la entrada triunfal de Jesús no es nueva. A nadie le sorprende esa entrada triunfal. ¿Qué le sorprende? Que es en un pollino y que ¿a dónde va después? Al templo. No va a la plaza a declarar que es el Mesías. Entonces, hay un contexto político claro. Jesús elige a ¿cuántos? A 12. ¿Quiénes son los 12? ¿Quién es Judas, el celote? ¿Quién es el celote? Es una extrema izquierda, por así decirlo, ¿cierto? Y no era el único, al parecer. Al parecer 2 o 3 más eran celotes. Pero por otro lado está Mateo, que es como llamar a la derecha. Jesús tuvo en sus 12 a gente de distintos lugares políticos. Estaban ahí. Porque no está ajeno a lo político. No es que Jesús vaya como partidario político, pero no está ajeno a lo que está pasando políticamente en su contexto. Hay una efervescencia porque aparezca Jesús, no más que Jesús, que aparezca el Mesías que lo libere de la opresión política. Eso existe. Entonces, cuando usted va a leer un texto, téngase cuidado. Téngase cuidado en Romanos, téngase cuidado. En Romanos dice que hay que orar por los gobernantes. ¿Cierto? ¿Quiénes gobernan? Los que están a favor del cristianismo, ¿no? Gobernan a los que persiguen el cristianismo. La buena forma está diciendo, oren por los que los persiguen, oren por los que los están matando, oren por ellos, porque son puestos por Dios. Ese contexto político está viendo. ¿Eso qué te da? Riqueza en el texto. Te da un punto de sermón. ¿Por qué? Porque te empiezas a no caer en la discusión política partidista, sino saber el contexto que está pasando. ¿Por qué hay un rey? ¿Por qué no hay un rey? ¿Qué está pasando con los gobernantes? ¿Qué está pasando con los dirigentes? Eso es súper importante a la hora del contexto del libro. Lo económico también es importante. Habacuc se da en un contexto económico, el reino del sur, pobrísimo. ¿Cuál es el texto más lindo de Habacuc? Habacuc 3, ¿no? Todos conocemos a Habacuc 3, ¿no? Aunque le no florezca y en la tierra no haya frutos, ¿cierto? ¿Pero qué está describiendo? Una hambruna gigante. No hay nada que comer. Está pasándola súper mal. Si tú lees Habacuc 1, está diciendo que los judíos están abusando económicamente de sus propios hermanos, cobrándoles más impuestos de lo que deben cobrarles. Así que hay un conflicto económico ahí. Claro que lo hay. Entonces, nosotros tenemos que... La Biblia es obviamente un mensaje espiritual, pero sacarle todas las cosas que tienen alrededor, también sobre espiritualizar el texto, también es pecado. Porque estamos yendo al texto algo muy sagrado, sino que la Biblia nunca hablaría de eso. Nunca hablaría de sexo. Y cantar de los cantares, léalo. Se dan cuenta que hay cosas bien interesantes con respecto a la sexualidad y que están ahí. Entonces, no, ¿qué es la Iglesia Católica? No, es la relación entre Dios y su iglesia. Hermano, no hay forma que eso sea así. No hay forma de que pensemos que sea la iglesia y Dios. Es un hombre y una mujer. Y que en parte del texto están teniendo sexo. En la época de Calvino no predicaba cantar los cantares. Para Calvino estaba prohibido cantar los cantares. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque recuerden que Calvino se trabajó en un contexto en Suiza, en el peor contexto suizo del mundo, ¿no? Suiza era una porquería de ciudad y tan sexualizada que le evitaba mucho predicar el tema acerca de sexo. Pero la Biblia habla acerca de eso. La Biblia habla acerca de eso. Entonces, hay que tener cuidado con respecto a lo económico y por último a lo religioso. ¿Por qué? Porque de nuevo, usted conoce la historia completa, ellos no.
cómo están viviendo su contexto. ¿Qué pasa con Nicodemo? Vean esa discusión. Nicodemo va donde Jesús a discutir acerca de lo que está pasando. Nicodemo es alguien seco, así, realmente un tipo brillante. Tiene una duda. Se acerca a Jesús. Porque religiosamente no saben qué hacer. Porque el Mesías, Jesús, sí, está cumpliendo ciertas cosas. Para ellos ciertas cosas, para nosotros todo. Pero ellos dicen, hay cosas que decir. Pero ¿qué pasa con la reivindicación de Israel? Hasta hoy día, los judíos ortodoxos, los judíos que tienen los tubitos aquí, esos judíos hasta hace hoy día, ellos son antisionistas, son anti-Israel. ¿Por qué? Porque Israel dice que necesitan un pueblo, tiene que ser una nación, un territorio y otra cosa. ¿Qué dicen ellos? No. Hasta que no venga el Mesías, nosotros tenemos que estar en la diáspora. Dios nos mandó al exilio y tenemos que seguir exiliados. Por eso es que esos judíos son pro-Palestina, por ejemplo. Ellos van a tener banderas palestinas en sus casas, ellos van a ir a las marchas palestinas, ellos son súper involucrados con el mundo palestino. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Jesús no ha venido. Y como no ha venido, seguimos en el exilio, seguimos en la diáspora. Así que hay que tener en cuenta todo el contexto religioso. ¿Qué pasó, por ejemplo, al apóstol Pablo? ¿Por qué lo persiguen los que hacían las figuritas de Diana? Porque los que hacían la escultura de Diana se empezaron a convertir y dejaron de hacer la idolatría. Sí, mira, qué pequeño detalle, pero ese detalle es transformador para cuando tú estás predicando. Porque tú estás predicando, todos esos detalles te hacen más rico el sermón. Te hacen un sermón más potente. En tu estudio, descubrir cosas nuevas. No nuevas en el sentido de que te dicen, descubrir la rueda, no. Vamos a hacer con el hambre, decir, la rueda ya está descubierta, no vamos a descubrir nunca la rueda. Si usted piensa cuando lee la Biblia que va a descubrir la rueda, no la va a descubrir. Y si descubre algo nuevo, chuta, ore. Porque puede ser una herejía muy rígida la que está descubriendo. ¿Ya? Porque no hay cosas nuevas, porque estamos en aplicaciones nuevas, pero descubrimientos nuevos así como, Jesús tenía 3 perros. No hay nada de eso, ¿ya? Entonces, lo religioso es súper importante a la hora del contexto del libro. ¿Hasta ahí va bien? Sí. ¿Sí?